Estelar. En la mañana de hoy para nosotros es de gran placer recibir a un gran amigo, a un gran comunicador, al historiador Don Cookie Córdoba. Don Cookie, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Milagro, el placer es mío. La realidad que nosotros tenemos una amistad de muchos años, la cual pues yo me siento muy bien con esa amistad y estoy completamente a tus órdenes y disposición. Bueno, Don Cookie, vamos entonces a comenzar a conversar y primeramente vamos a hablar de sus inicios en la vida deportiva, cómo usted se inicia en esta faena. Bueno, fíjate una cosa para que tú tengas una idea. Yo escribí no hace mucho tiempo en la columna que tengo en el Listín Diario, la crónica de los martes, que yo no le tenía temor a la muerte. Yo sé, experiencia de la vida, de que uno nace y muere. Un día viene y otro día se va. Pero que sí me iba a ser de mucha pena el yo morirme y no saber si en el cielo o a donde quiera que yo pueda ir se pueda ver un juego de béisbol. Porque el béisbol me ha gustado a mí de chiquito. Yo lo llevo, parece que interno profundamente. En sentido general los deportes. Pero yo te diría que yo tengo más el arraigo del béisbol. Desde chiquito yo jugué siempre deporte. Naturalmente no iba a ser un atleta yo. Dicen que los cronistas deportivos y los periodistas dedicados al periodismo, al deporte, pues son frustrados. Eso te iba a decir, son personas frustradas. Son personas frustradas que tienen que irse a irse porque no pueden llegar a otros estratos. Pero yo siempre jugué atletismo en mi ciudad natal de La Vega, corría los 400 metros, jugaba béisbol, era outfielder y primera base, jugué fútbol del Cóndor Junior, era delantero, y lo jugué también en Estados Unidos. Yo pasé parte de mi vida estudiando en una academia americana, y allá también hice mucho deporte y natación y todo eso. Naturalmente, con el transcurso de los años, pues ya no necesito hacer deporte, y lo que hago más es caminar que otra cosa, pero el deporte lo llevo en la sangre. Yo diría, hay cosas que tú la traes. Yo me gusta más que la comida, vamos a llamarle así. Mira que todos necesitamos el alimento diario, pero yo en mi casa, muchachito, dejaba de comer para ir al play a ver una gran jugada, un gran encuentro o algo de eso. Es decir que en el caso mío, es desde muchacho, yo soy deportista no improvisado, sino lo que yo fui tardío fue en comenzar a escribir. Porque fíjate la circunstancia, yo comienzo a escribir crónica cuando yo era un simple muchachón en La Vega, de algunos 15 o 16 años, en los años 45 por ahí. Escribía la información y a la opinión, con tan buena suerte que sin yo ser ningún personaje conocido, ellos me aceptaban mis crónicas. ¿Ese fue tu primer empleo? No fue empleo, no, porque yo le enviaba, yo era estudiante, perfecto. Yo vivía en La Vega con mis padres y yo era estudiante de la escuela normal. Entonces yo enviaba esas crónicas de deporte, especialmente de béisbol, a La Opinión, que era un periódico que había aquí que se circulaba en la tardecita, y otro, La Información de Santiago, que todavía existe, que tú conoces. Entonces ellos me lo aceptaban y me lo publicaban. Me acuerdo que me puse una vez muy contento porque me lo pusieron en las primeras planas de La Información, una crónica que yo había enviado sobre unos resultados de unos juegos de béisbol y eso. Pero yo tuve que salir al extranjero porque mis padres quisieron el hecho de que yo estaba involucrado en política contra Trujillo, y para evitar cualquier cosa me enviaron al extranjero a yo continuar mis estudios. Entonces dejé de escribir y luego ya casado, volví una segunda etapa a comenzar a escribir, y ahí fui que hice un nombre porque mantuve siempre, tanto en la prensa como en radio y en televisión, hasta los días de hoy siempre he estado continuo, he tenido mucha consecución en eso. ¿Y en qué momento entra Don Cookie a la televisión? Bueno, a la televisión yo recibí una oferta de Palmer, de Eduardo Palmer. Palmer preparó un noticiario especial, noticiario nacional, yo no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, en Color Visión. Ahí fue que yo trabajé primero en el Canal 9. Y lo formábamos 3 personajes, que eran Osvaldo Lendenborg, que lamentablemente murió, él decía las noticias nacionales. René Martínez, uno de los mejores locutores que ha tenido la República Dominicana, él decía las noticias extranjeras, y yo decía los deportes. Es decir, que una invitación de Eduardo Palmer, que me dijo mucho, me halagó mucho, me dijo que yo podía trabajar en eso, y yo seguí ese ritmo y entré a la televisión. Pero ya yo estaba en televisión, ya yo trabajaba en radio, ya yo tenía mi programa que todavía mantengo, que se llama Y Hablando de Deportes, que siempre ha sido durante las tardes en diferentes emisoras de radio. ¿Y cómo le nace a usted, Don Cookie, entonces la faceta de historiador?
Bueno, porque fíjate, a mí desde muchachito siempre me ha gustado las cosas antiguas, el pasado. Yo de muchacho me juntaba Pero no la siempre. vieja. ¿Eh? Pero no la vieja. Dice que tienen buen carro. Yo me juntaba con la gente mayores, porque yo creo que hablando con la gente mayores, tú adquieres cierta experiencia y como que es más instructiva la conversación y todo eso. Entonces yo siempre me junté con personas mayores que yo. Eso por un lado. Entonces, me gustaba siempre buscar, el historiador comienza así, buscar las cosas que han pasado, la historia. Yo era un enamorado de la historia, así como me quemaba en el álgebra y la aritmética en la escuela. Yo sacaba las mejores notas en geografía e historia. Yo decía de memoria todas las capitales del mundo y conseguía unas notas brillantes, pero me quemaban en los numeritos, yo no, en eso no era muy bueno. Y naturalmente, a medida que pasó el tiempo, siempre me fue gustando eso, y me hice asiduo a buscar todo eso, hasta que me convertí en eso. Lamentablemente no hay muchos historiadores, yo casi no conozco en la misma clase mía de la prensa deportiva, ojalá hubieran más, ¿verdad? Pero me he quedado con eso a mi favor. Don Cookie, es difícil hacer relaciones públicas en el deporte, pero esa pregunta usted me la contesta después de este cambio. Mándale tu amor a mamá. Este Día de las Madres, envía o recibe tu dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 2 apartamentos de Constructora Bisonó, 2 carros Volkswagen Jetta de Avelino Abreu y 10 premios de 100,000 pesos en cuentas de ahorro de Banco Vimenca. Mándale tu amor, mándale a tu madre mucho, mucho amor, que le llegue siempre por Western Union en Vimenca. Definitivamente yo no puedo más con este problema. Es siempre que tengo que estarle buscando dinero a mis empleados para pagar diferencias en los servicios de salud. Pero mi hermano, yo tengo la solución. Todos los obreros de mi empresa están afiliados en la ARS Salud Segura, donde le dan un trato excelente, no tienen que pagar ningún tipo de diferencia en todos los centros de salud del IDSS. Pero tú me estás dando la solución a mi problema. Y si tú ves cómo siguen mejorando... Eso está muy bien. Continúa el mejoramiento de los centros de salud del IDSS para atenciones con calidad y eficiencia. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, donde tu salud es lo primero. El lugar que siempre soñaste, te lo hacemos realidad. Vivir o invertir en Costa Sur hace parte del estilo de vida único de Casa de Campo, el lugar más exclusivo de todo el Caribe, donde cada día disfrutas y ves crecer tu inversión. Costa Sur en Casa de Campo, más que una inversión, un estilo de vida. Mire, señor, usted no se dio cuenta que yo estoy esperando ese parqueo y así es la cosa, ¿eh? Yo tengo un rato aquí esperando. Denme un chance, ya salgo. Mami, ¿por qué salimos del parqueo? Porque me di cuenta que la señora esperaba el parqueo y estaba en su derecho. Porque ya sabes, el respeto al derecho ajeno Es la paz. Bien por ti. Vives en paz siempre, respetando el derecho de los demás. Valores hacen un mejor país. Despacho de la primera dama, por una sociedad en valores. El respeto es un valor que llevas dentro. Déjalo salir. Actuar con conciencia es vivir mejor. Seguros Banreservas. Responde de una vez.
Le preguntaba a don Cookie si era muy difícil hacer relaciones públicas en el deporte. Yo creo que no. Esa es otra cosa que siempre he tenido toda mi vida, las relaciones Sí. públicas. Yo siempre he sido amistoso, no improvisado, sino que me gusta hacer amistad, me gusta conversar con las personas, y eso ayuda mucho a las relaciones públicas, a la comunicación y eso. Y acuérdate que yo hice un estilo nuevo cuando trabajé durante 33 años en la compañía de petróleo Shell. Yo hice que los ingleses gustaran del deporte y a través del deporte pues pudieran hacer relaciones públicas. Y fíjate que logré el éxito de los premios Shell, los dominicanos primero, Sí. que fueron institucionalizados y han gustado toda una cantidad de años. Son los premios de mayor duración Exacto. que existe en el deporte ahora mismo en la República Dominicana. Es decir que para mí me fue fácil porque los jefes míos, los ejecutivos de Londres, aceptaron que sí, que del presupuesto de relaciones públicas que invirtiéramos en los deportes, no solamente en eso de premiar, incentivar, estimular a los atletas, sino también de conseguir útiles deportivos. Son muchos, yo creo que tú has visto andando por las calles, jugando en los play, muchachitos con letreros que dicen Shell y todo eso, porque repartimos en cantidades grandísimas por todo el país esas clases de equipos. Y en fin, intervinimos durante todo ese tiempo en el deporte. Yo encontré que no es difícil, siempre que uno lleve ese gusto y que lo pueda proliferar. Don Cookie, entonces vamos a entrar en materia familiar. ¿Cuándo se casa don Cookie? ¿Cuándo conoce don Cookie a su esposa? Bueno, es una historia larga que no... Bueno, vamos a ver no cómo... creo que habría que escribir muchas páginas y Sí. eso. Yo fui siempre un enamorado de la vida y tuve también muchos amores, pero con mi esposa, que es la única que he tenido, yo tuve 7 años de amores. Y no me casaba no por falta de deseo ni de ella, sino que no estaba en condiciones de casarme. Hay muchas anécdotas que yo te he contado de ese matrimonio, porque en principio el padre de ella pues no aceptaba, ella me veía a mí como muy parrandero y como que era una persona en La Vega que no tenía en su mente el casarse, ¿verdad? Los Sí. padres siempre quieren que sus hijas busquen una persona que se vaya a casar, no que vaya a distraer su tiempo. Hacerlo ¿verdad? perder tiempo, ¿no? Sí, entonces pues hay muchas anécdotas y cuentos a través de eso, pero pudimos, cuando yo ingresé en la Shell, al año ya yo ganaba un salario que era pequeño, pero en aquella época tú sabes que los cuartos rendían mucho, ¿verdad? Yo tenía una casa, un apartamento que por 75 pesos estaba muy cómodo, con varias habitaciones y todas esas cosas. Mi padre, que me regaló unos 5,000 pesos, que también eran mucho dinero, yo con eso compré todo lo que necesitaba en la casa y pude casarme. Es decir, que si no hubiera llegado la ayuda de mi padre, si me hubiera hecho más difícil, hubiéramos durado más de los 7 años. ¿Se le puso un poco difícil, doña Chela? No, ella no, pero ella me presionó después de los 7 años, ¿verdad? Y entonces nos casamos y hemos tenido alrededor de unos 35, 36 años. ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, yo he sido el causante, lo ha tenido ella. 4 hijos, de esos 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Porque yo soy amigo de San Pedro y él me complació. Ajá. Y entonces le dijimos, yo quiero 2 y 2, tú sabes. Sí, pero tengo entendido que usted quería ir a por docena. Usted... Bueno, yo fui hijo único en mi casa, aun cuando mi padre tuvo más hijos, pero en mi casa yo fui solo. Y entonces yo decía de chiquito que yo quería tener tantos hijos, en inglés se dice cheaper by dozen, por docena más barato, que yo tropezara con ellos y dijera, bueno, ¿y este quién es? ¿Y aquel quién es? Naturalmente esos son sueños de cuando es un muchacho uno, porque luego la vida le enseña a uno que no se puede tener tantos hijos, no por falta de deseo, sino que cómo uno alimenta a esos hijos, cómo uno le da el pan de la enseñanza. Todas esas cosas se dificultan. Entonces la generación mía todavía podía darse el lujo de tener 4 hijos como yo estuve, pero lo de ahora yo creo que el número mágico es 1 o 2 hijos, porque no se pueden tener más de esa cantidad. Entonces tuvimos 4, de esos 4 hay 3 casados, 2 hembras y un varón, y me queda todavía un varón aquí en la casa que naturalmente hace la alegría del hogar porque es el único Seguro. compañero que tenemos aquí en la casa. Sabiendo Sí. nosotros, don Cookie, que el periodismo deportivo es tan amplio, les roba tanto tiempo a ustedes, ¿cómo se la ingenua doña Chela o usted para atender a la familia? Bueno, fíjate, yo siempre he sido muy minucioso y muy organizado, más organizado que otra cosa. Yo todos los días hago una agenda como si estuviera trabajando en una oficina. Yo pongo mañana, tarde y noche. Y lo pongo por hora. A tal hora voy a tal cita, a esta hora esto, ahora el almuerzo, después de comida esto, porque yo no duermo después de comida.
yo sigo toda la tarde a las 4:30 programas de radio, esto. Entonces yo busco la manera, a mí me rinde el tiempo, pero naturalmente me falta más tiempo. Yo me despierto todas las mañanas, aunque sea día de fiesta, día 27 de febrero, lo que fuera, a las 6 de la mañana. Yo me tiro como un sprint seguido de la cama. Mi mujer a veces me agarra, ¿para dónde vas tú? Digo, no, que ya son las 6. Sí. Pero yo me mantengo despierto hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Yo tengo un déficit de sueño en mi vida. Y a veces resulta que a veces me entra sueño durante el día. Son unas pequeñas ráfagas. Yo un día lo consulté con el médico me dijo, no, tú estás muy bien, Cookie, de salud, pero tú tienes que dormir más horas, dedicarle más horas. Lamentablemente no lo hago así. Algún día a lo mejor me va a pesar todas esas horas que he dejado de dormir, pero yo creo que el día que uno se muera, que papá Dios lo mande a buscar, uno va a dormir más de la cuenta. Y en los tiempos libres los poquito tiempo libre que tú tienes, ¿te gusta el baile? Yo tengo muchos hobbies, tú lo sabes porque yo creo que he bailado contigo. Por eso te pregunto, ¿verdad? Sí, a mí me encanta el baile toda la vida, ¿verdad? Porque mi mamá bailaba mucho, le encantaba. Y ella se casó de 30 años y yo le pregunté a mamá, ¿por qué tú te casaste de esa edad? Y dice, bueno, hijo, porque estaba bailando. Es decir que mi padre no era así. Sí. Mamá decía que papá le pisaba los pies y esas cosas. Sí. Entonces de chiquito ella ponía la radio, había unos radios viejos antes holandeses que venían, Philips y Philco, entonces yo bailaba con mi mamá, así aprendí yo con ella. Y ya yo grande, cuando yo iba a un salón de baile y veía a mi mamá, yo iba a donde mi papá le decía, fulano de tal, présteme la dama, sí. Entonces bailaba con mi mamá porque yo sabía que a ella le encantaba y papá prefería estar con los tragos en la mesa y no era tan bailador como eso. Eso siempre me ha gustado toda la vida. ¿No te gusta la cocina? Música, la música, no, lamentablemente no me enseñaron. Ahora que estoy aprendiendo ya. ¿Después de viejo? Sí, porque nos vamos quedando solos, el servicio se va, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que aprender a cocinar, pero la generación mía no supo cocinar, ¿no? Lo que han aprendido lo han aprendido luego. Exacto. Te fijas, los muchachos de ahora sí, al estilo americano, que un marido norteamericano pues te hace de todo, porque esa es la enseñanza que tiene. Sí. Pero nosotros no, el machismo no dejaba eso, eran las mujeres, esas son cosas de mujeres, cocinar y eso. Sí. O sea, yo lamento porque formé parte de esa generación. Exacto, claro. Pero comprendo ahora lo útil que es saber cocinar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Don Cookie, ya por último, ¿cómo usted me emplearía el término de la generación de antes a la generación de ahora, de la crónica deportiva? ¿Cómo usted la ve? Bueno, yo veo una gran diferencia. Yo no tengo nada contra nadie. Yo soy de las personas que no odio a nadie. Yo no sé lo que es el odio, si existe es en la palabra, pero no porque no soy alérgico a la violencia, a pelear y a todas esas cosas. Yo creo que los jóvenes que vienen ahora tienen a su desfavor, que quieren llegar muy rápido arriba, a lo más grande. Mejor dicho, nosotros llegamos del interior, la mayoría de los cronistas deportivos que estamos aquí y periodistas, vinimos casi todos del Cibao, del Este, en fin, son pocos los capitaleños. Yo creo que somos más los del interior. Pero vinimos y nos hicimos un nombre poco a poco, ¿verdad? No empujamos a nadie, oíamos a los mayores, escribíamos, preguntábamos y todas esas cosas. Los muchachos que vienen ahora, lamentablemente, no es que ellos sean malos, la mayoría tienen mucho futuro, pero ellos ni preguntan, cometen errores por falta de preguntar. Todavía es la altura que a la edad que yo tengo, yo llamo a un Pedro Julio Santana, Pedro Julio, ¿tú te acuerdas de aquello? ¿Qué sucedió ahí? Porque a lo mejor en mi memoria yo no recuerdo bien. Y él me dice, ay, ¿cuánto te agradezco, Cookie, que tú me llames? Y esto. Bueno, a mí me llaman a veces los muchachos jóvenes, pero no la gran mayoría. Bueno, entonces ellos quieren ya ser ricos, tener una gran casa, tener un buen carro. Eso es natural, y no solamente ellos, todo dominicano, todo ser humano debe anhelar tener todas esas comodidades, pero todo eso se consigue, piénsalo por tú mismo, cuando tú llegaste a tener un carro, cuando la gente llegó a saber quién era Milagro García, ¿verdad?, de Espinal, y todas esas cosas, es con el tiempo, es laborando, no es empujando, no es queriendo, y entonces eso es lo que yo veo de malo a la juventud de ahora, muy buena, pero quieren llegar muy de pronto, deben como quitárselo un poquito esos bríos, trabajar, preguntar, averiguar, indagar y todas esas cosas, y trabajar limpiamente, tú sabes, pero ellos hay muy buenos prospectos en la crónica deportiva. Yo creo que todas las épocas, hay viejos que dicen que mis tiempos fueron los mejores. No, yo creo que es lo mismo que las mujeres bonitas, la hay en todas partes, la hay en el llano, la hay en la montaña, la hay en los campos, la hay en los pueblos, en todas las épocas. Yo siempre he visto mujeres bonitas donde quiera que voy. Entonces, eso mismo pasa con los artistas, con los periodistas.
Antes había muy buenos, por ejemplo, un Peguerito que le decían el príncipe de la crónica, el mismo Pedro Julio Santana, muchos escritores, habían poetas, hasta escritores, Juan Bautista Lamarche y todo eso. Y ahora hay muchachos muy buenos, inteligentes y todo eso. Y lo único que yo le pido es tener un poquito más de calma, ¿verdad? Ser más, confraternizar más, ser más sincero en ese sentido. De lo contrario, todos los tiempos tienen personas buenas y de todas clases. Bueno, don Cookie, de verdad que para nosotros ha sido un gran placer el que usted nos haya recibido en la mañana de hoy en su hogar. Le deseamos, usted me tiene que dar una primicia también, se me había quedado sobre un libro. Sí, cómo no. Eso es importante. No solamente un libro, en esta altura de mi vida yo estoy escribiendo libros. Tú sabes que yo escribí 4 libros de la colección Álbum de Recuerdos, pero hubo una pausa, tuve que dejarlo lamentablemente, pero me han hecho oferta y estoy escribiendo unos libros de deporte, ¿verdad? Que yo espero que estén, que sean publicados lo antes posible. Te garantizo que este año yo creo que por lo menos van a salir 2, con Dios mediante. Bueno, es la primera vez que lo digo en público. Por eso te digo, bueno, le deseamos mucho éxito. Y a ustedes, amigos televidentes, sigan con su programa Estrellas del Deporte. Cervecería Nacional Dominicana presentó Banco Popular presentó Claro, la red donde todo es posible presentó De todo un poco.